No hubo tiempo para la tristeza. Este es el podcast. El día de hoy hablaremos de voces que aún resisten. Vamos a hablar de historia, pero más allá de eso, escucharemos aquellos testimonios que durante muchos años fueron silenciados por la guerra en Colombia. Voces que no tuvieron tiempo para llorar. Se centraron siempre en sobrevivir, en llevar a cabo todos esos planes que tenían con sus familias, con sus hijos o con sus allegados, aquellos afectados por la guerra y que ya no estaban más. Este es un recorrido por los testimonios reales del conflicto armado colombiano. Historias que duelen, pero que también nos invitan a seguir adelante, a no olvidar que este país es un país lleno de sobrevivientes. Hay mujeres que no eligieron ser fuertes, les tocó. Mujeres que se quedaron solas, así como ellas cuentan, como hombres armados llegaron a sus casas, sin explicación alguna, sin ninguna justificación ni razón que valga, se llevaron a sus esposos. Algunos nunca volvieron y al día de hoy no saben cuál fue el paradero. Otros sí aparecieron, pero lastimosamente sin rastro de vida. No tuvieron una despedida y tampoco les dieron respuestas. Solamente de un día para otro pasaron de tener una familia completa a quedarse con los recuerdos, con sus hijos, sin ingresos y sin una protección, obligándolas así a seguir adelante como fuera. Muchas de ellas quedaban con el miedo constante de que pudieran volver a hacerle algo más a su familia, a sus padres, a sus hermanos o a sus propios hijos, pero siguieron. Una de ellas lo resume de la siguiente manera: nos tocó aprender a vivir sin ellos y sacar adelante a nuestros hijos. Estas historias nos muestran que la guerra no solo mata, también rompe hogares, cambia roles y obliga a sobrevivir con el corazón roto. En el segundo bloque, nuestra segunda historia, tenemos los campesinos del Cararé. Resistieron sin armas. En medio del conflicto había zonas donde convivían guerrilla, paramilitares y ejército. En medio de todo esto estaban los campesinos, gente de bien, gente trabajadora, gente que lo único que quería era sacarle un buen provecho a su tierra y sacar su familia adelante. Pero estos campesinos eran obligados a elegir un bando, ya que si no colaboraban, eran considerados enemigos y por ende sufrirían las consecuencias. Pero una comunidad decidió hacer algo diferente. Decidieron no participar en la guerra, pues entendían y sabían que no los representaba, que podían tener mucho más poder estando unidos, aún arriesgando su propia vida. Se organizaron y entre todos dijeron: no somos de nadie, no somos de ningún bando, somos de la vida. ¿Vivieron con mucho miedo? Claro que sí, pero también con una dignidad que no les quita a nadie. El mensaje fue muy claro: decidieron no ser parte de la guerra. Y este testimonio principalmente nos demuestra y nos recuerda que en medio del caos, la paz también puede ser una opción colectiva, siempre y cuando seamos conscientes de que existen riesgos, pero tomando buenas decisiones podemos formar paz. Y nuestro tercer testimonio, un testimonio demasiado triste. Nuestro tercer testimonio, un testimonio que nos llena de bastante nostalgia, de bastante tristeza y que, claro, es una huella que no se podrá borrar. Boyajá, cuando la iglesia no sirvió como refugio. En Boyajá, Chocó, ocurrió una de las tragedias más dolorosas.
Las personas, en medio de tantos tiroteos, de tanta violencia, corrieron buscando un refugio. Entraron a la iglesia, pensando que estarían a salvo. Pero la guerra no respeta nada. Un cilindro de bomba cayó dentro del lugar. Ese lugar santo, ese lugar que parecería intocable, ese lugar lleno de respeto que debía proteger, se convirtió en campo de guerra, se convirtió en tragedia. Murieron decenas de personas, niños, familias completas, adultos mayores, y los pocos sobrevivientes recuerdan los gritos, el humo, el caos, y minutos después, el silencio agobiante de todos los fallecidos. Uno de los sobrevivientes dice que pensaron que la iglesia los iba a proteger, pero ahí fue donde todo pasó. Y este testimonio nos enfrenta a una realidad y una verdad muy difícil. Incluso los lugares sagrados, incluso los dioses, dejan de ser sagrados en los momentos de guerra, pues estas personas llenas de violencia, de rencor, no respetan nada y estos lugares se vuelven solo un objetivo más. San Carlos, volver después del abandono. San Carlos fue un pueblo marcado por el miedo. La violencia obligó a miles a irse. Calles vacías, casas abandonadas, un pueblo fantasma. Pero años después, algunos decidieron volver. Volver no fue fácil. Volver fue enfrentarse a recuerdos, a pérdidas, al miedo de que todo se repita. Y aún así lo hicieron. Porque volver también es resistir. Regresar no es olvidar, es volver a empezar. Este testimonio nos muestra que la memoria no es quedarse en el dolor, es reconstruir desde él. El desplazamiento, perderlo todo en un instante. Millones de colombianos tuvieron que huir, no hubo tiempo de pagar, no hubo tiempo de pensar, solo correr. Dejaron sus casas, sus tierras, sus animales, su vida entera. Llegaron a ciudades desconocidas sin dinero, sin apoyo, sin rumbo, y con algo más difícil de cargar, la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Una frase lo resume todo. Salimos con lo que teníamos puesto. El desplazamiento no solo es físico, es emocional, es identidad, es historia. Comunidades indígenas, cuando se pierde la cultura. Para los pueblos indígenas, la tierra no es solo un lugar, es su identidad. El conflicto llegó también a sus territorios y con él la ruptura de sus tradiciones, sus costumbres, su forma de vivir. No solo perdieron espacio, perdieron parte de lo que son. Nos quitaron la tierra y con ella parte de nuestra vida. Este testimonio nos recuerda que la guerra no solo mata personas, también destruye culturas. Todas estas historias tienen algo en común, personas que vivieron el miedo, que perdieron a alguien, que tuvieron que seguir sin tiempo para llorar. Y aunque han pasado años en muchas zonas de Colombia, estas realidades aún no han desaparecido del todo. Por eso es importante escuchar, recordar, hablar. Porque un país que olvida está condenado a repetir su historia. Hoy no se trata solo de conocer lo que pasó, se trata de generar conciencia, de entender que detrás de cada cifra hay una vida y que la paz no es solo la ausencia de guerra, es la presencia de memoria, justicia y humanidad. Gracias por escuchar, que estas voces no se apaguen, que nos incomoden, que nos muevan, que nos hagan pensar, porque recordar también es una forma de construir paz.